Hola, mis queridos hermanos. Un saludo a todos los que entrarán a este canal para escuchar el repaso de la lección de la escuela sabática. Este canal tiene como objetivo principal el estudio de la palabra del Señor. Por eso este año, en el 2025, estamos haciéndole un reto, y es de hacer el año bíblico, pero esta vez acompañado con la serie de los libros de Elena G. de White, Tesoros de Vida, o también conocidos como serie de El conflicto de los siglos, el conflicto. Así que lo animamos. Si se atrasa, continúe. Estoy seguro que de todas maneras, al finalizar, si ha leído por lo menos el 70%, usted aprenderá muchas cosas. Pero bueno, vamos a tener el repaso de nuestra lección. Los invito, como siempre es nuestra costumbre, para que podamos invocar la presencia del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Suplicamos la dirección de tu Espíritu Santo para poder tener este repaso de la lección de la escuela sabática. Y como siempre, te pedimos que nos ayudes para que podamos poner en práctica con la fuerza de tu Espíritu Santo lo que vamos aprendiendo. Quédate con nosotros porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección esta semana tiene como título Dios es apasionado y compasivo. Y el versículo que nosotros deberíamos de aprender está en el libro de Isaías, capítulo 49 y versículo número 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. La lección de la escuela sabática nos dice que en los tiempos antiguos, sobre todo los griegos, rechazaban las emociones. Pensaban que una persona debía de ser más racional y, por ende, insensible a las pasiones humanas, a las emociones, ¿verdad? Así que esta semana vamos a estudiar que nosotros fuimos creados con emociones, pero lo más interesante de esta lección es que Dios también tiene estas emociones. Veremos en la Biblia tres cosas, o esta lección se resumirá en tres objetivos principales. El primero es que Dios se presenta con imágenes como de un padre, imágenes paternas y maternas. Lo segundo es que Dios se presenta con un lenguaje visceral, con un sentimiento que viene de lo profundo de su corazón, de las vísceras, de los riñones. Pero si usted quiere aprender más de esto, le vamos a pedir que se quede hasta el final, cuando vamos a ampliar este concepto visceral. Y lo número 3 es que Dios es un Dios celoso y compasivo, bondadoso, y al mismo tiempo es justo. Y como termina aquí la introducción de la lección, dice, aunque hay hermosas verdades derivadas del hecho de que el amor de Dios por nosotros es profundamente emocional, no debe perderse de vista que ese amor no es idéntico a las emociones humanas. Así que muy bien, vamos a comenzar con el día domingo a profundizar en el estudio de la escuela sabática. Muy bien, el día domingo tiene como título Más que el amor de una madre. Y tenemos algunos pasajes que vamos a leer. El primero lo encontramos en el Salmo 103, versículo 13. Como el padre se compadece de los hijos,
se compadece Jehová de los que le temen. Vemos aquí que Dios utiliza el lenguaje de un padre, compara su amor con los padres terrenales. Y bueno, la mayoría de los padres amamos a nuestros hijos. Es cierto, hay algunas excepciones de padres que no son buenos, que han abandonado su hogar, que han maltratado a sus hijos, pero los cristianos, nosotros con la ayuda de Dios deberíamos de tratar a nuestros hijos con amor. Y el Padre del universo, el Dios Todopoderoso, que es el Padre Celestial, Él hace referencia a los padres que se compadecen de sus hijos. Y entonces, utilizando este lenguaje, dice que Jehová se compadece de aquellos que le temen, que le obedecen. Él tiene misericordia. Luego, por supuesto, usa uno de los lenguajes más profundos que nosotros podemos conocer, o la comparación más grande. Elena G. de White dice que el amor del padre, el amor de la madre, sobre todo el de la madre, es el amor más cercano al amor de Dios. Y aquí hace una pregunta el profeta Isaías: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Es una pregunta que se hace. Bueno, también tenemos que decir que esto sucede. Hay mujeres que han olvidado a sus hijos. Yo conozco varios casos de personas que se casaron joven, tuvieron hijos y, enamoradas de otra persona, han abandonado el hogar y han dejado a estos niños desamparados. Pero esto, una vez más, es una minoría. La mayoría de las madres aman a sus hijos, son capaces de hacer cualquier cosa por ellos, aguantar hambre. Hoy leí una historia de una madre que estaba a punto de morir, congelada de frío. Se quitó el abrigo, puso a su niño en su regazo, lo cubrió y se quedó prácticamente dormida, pero no despertó más. Cuando llegaron las personas a rescatarla, se preguntaban por qué no despertaba y se dieron cuenta que estaba muerta, pero que su hijo, cubierto con ese abrigo que ella tenía y el calor de su cuerpo, había sobrevivido. Y hay historias tremendas. Todos nosotros estamos marcados para bien más que para mal, ¿verdad? Si nuestra madre pues luchó por nosotros, seguramente le agradecemos hoy a esa mamá que nos cuidó, ¿verdad? Y que nos dio la vida, por supuesto, después de Dios, que es el que la da finalmente, pero ella, al tenernos, nos ha cuidado en aquellos momentos que no podíamos caminar. Y bueno, dice una poesía que el amor de la madre opaca a veces el amor del padre. Sin embargo, tanto el padre como la madre es utilizado aquí para enseñarnos a nosotros cuánto nos ama Dios. Ahora, a la pregunta esta el profeta responde: si hubiera alguna madre que haya olvidado a su hijo, aquí dice: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Yo creo que estas palabras en esta hora deberían de ayudarnos a tener fe, a poder seguir adelante en cualquier situación, a no dudar del amor de Dios, porque si nosotros queremos esto, aquí dice que mi Dios nunca se olvidará de mí, nunca se olvidará de ti. Ahora, hay otro pasaje muy interesante en las Escrituras en este día, que está en Jeremías 31:20, donde hay otra pregunta: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Y bueno, un poco de teología. La lección nos explica aquí que la palabra misericordia en el idioma hebreo
es la palabra raham. Esta palabra se puede traducir como riñones, como entrañas. Y aquí, cuando en este pasaje dice se conmovieron por él, dice que se podría traducir que mis entrañas rugen. Lo que nos quiere decir esta palabra en el idioma hebreo, que proviene de una palabra que es rehem, que significa útero, es que, o vientre, es que el Señor nos ama profundamente desde dentro, desde su interior. Y nosotros, al estudiar esta lección este día, debemos de realmente creer y entender cuánto nos ama el Señor, que tiene misericordia. Y vamos a seguir estudiando este tema en los demás días. Así que vamos a seguir adelante. El día lunes tiene como título Amor conmovedor. Les pido también que miren las imágenes que les pongo allí, porque dice que una imagen habla más que una palabra. Y aquí encontramos otro pasaje para este día. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. El versículo 8 de Oseas 11 nos dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Atma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. En este día nos habla de emociones que son reveladas a través de los profetas de nuestro Dios Todopoderoso. Y aquí en la lección nos dice, o nos hace una pregunta a nosotros: ¿has estado alguna vez disgustado por algo al punto de experimentar un malestar estomacal? Ese es el tipo de imagen que se usa para describir la profundidad de las emociones de Dios respecto a su pueblo. El pueblo era infiel y Dios, a pesar de que el pueblo era infiel, Dios seguía fiel a su pacto, liberándolos, ayudándolos. Pero la lección nos habla que después vamos a estudiar cómo ese amor también es justo y no se puede quitar la justicia del Señor. Pero nosotros cosechamos lo que sembramos. Dios no quiere el mal para nosotros, pero hay veces nosotros nos alejamos de Él, como vemos en la Escritura, como el pueblo de Israel se alejó y abandonó al Señor. Y aquí nos dice entonces que esta imagen, la de compasión encendida, que es una palabra kamar en el idioma hebreo, se utiliza en el caso de las dos mujeres que se presentaron ante Salomón, cada una reclamando el mismo bebé como suyo. Cuando Salomón ordenó cortar al bebé en dos, aunque sin intención de hacerlo, el rey estaba probando, estaba siendo sabio. Dice, esa expresión idiomática es usada para describir la reacción emocional de la verdadera madre. Bueno, esa reacción que sintió esa madre en ese momento, cuando Salomón iba a partir ese niño. Esa es la emoción que trata de describir el profeta, que siente Dios cuando nosotros somos infieles y tiene que aplicar la justicia divina. Dios nos ama, se les revuelve el estómago, por decirlo en palabras coloquiales, humanas, al Señor. Sufre por nosotros, mis queridos hermanos. Así que
como dice aquí, es un amor conmovedor. Ahora, como decía la lección a la introducción, nosotros no podemos entender ese amor profundo del Señor. Es un amor tan grande que Él tiene por ti y por mí, que cuando nosotros hacemos cosas que desagradan al Señor, que nos perjudican a nosotros, Dios se conmueve dentro de Él y expresa esto en misericordia. Y a veces, pues lamentablemente, cuando nosotros nos alejamos tanto, el Señor no puede ayudarnos porque somos nosotros los que lo rechazamos y cometemos ese pecado tan grave que es el pecado contra el Espíritu Santo. Pero el Señor definitivamente, aunque es el Dios todo creador, sufre por sus hijos como un padre y una madre. Leamos otro pasaje que nos pueda hacer entender esto un poco más. Dice aquí, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigua. Así que, mi querido hermano, a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios los amaba, Él se angustiaba por ellos, y les puedo garantizar que Dios también se angustia por nosotros cuando nos alejamos tanto de Él, que corremos el peligro de perder la vida eterna. Y no digamos, mis queridos hermanos, cuando cometemos errores y nos metemos en dificultades, que sufrimos. Dios sufre con nosotros, Dios sufre con su pueblo. Leamos una cita del Espíritu de Profecía. Dice aquí, en el deseado de todas las gentes, página 323, es obra de Satanás llenar los corazones humanos de duda. Los induce a mirar a Dios como un juez severo, los tienta a pecar y luego a considerarse demasiado viles para acercarse a su Padre Celestial o para despertar su compasión. El Señor comprende todo esto. Jesús asegura a sus discípulos la simpatía de Dios hacia ellos en sus necesidades y debilidades. Dios se inclina desde su trono para oír el clamor de los oprimidos. A toda oración sincera, Él contesta, aquí estoy. Levanta al angustiado y pisoteado. En todas nuestras aflicciones, Él es afligido. En cada tentación y prueba, el ángel de su presencia está cerca de nosotros para librarnos. No te dejes engañar por el enemigo. Hay veces cometemos errores, pero mis queridos hermanos, cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona, Él nos levanta y no estás solo, nunca. Los ángeles del Señor siempre estarán contigo. Dios no te abandona. Él, ya estudiamos la semana pasada la parábola del hijo pródigo, siempre está esperando que nosotros regresemos a sus brazos. Así que, mis queridos hermanos, nunca dudes del amor, ni estés pensando que Dios está allí con el garrote o con la lanza o con una flecha para castigarnos. Él no desea hacer esto. Lamentablemente, a veces nosotros somos los que nos alejamos de Dios y la Escritura claramente nos dice que lo que sembramos, nosotros cosechamos. Sin embargo, Dios es experto en escribir recto con líneas torcidas. Nunca dudemos del amor del Señor. El día martes tiene como título La compasión de Jesús. Leemos aquí, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Muy bien, aquí hay una palabra interesante, es en griego ahora. La palabra compasión en griego es la palabra eplaknois. Aquí está como sustantivo. Y esta palabra significa entrañas, riñones, corazón, cariño. Es el mismo sentimiento que nos da el Antiguo Testamento, que tiene el Padre con sus hijos.
también lo tenía el Señor Jesús. Él desde adentro, cuando veía a las multitudes con sus necesidades, sentía compasión. Compasión no es lástima. Lástima es cuando nosotros decimos pobrecito y nos creemos superior a esa persona. Compasión es, mis queridos hermanos, sentir un fuerte sentimiento por lo que estamos pasando, es bajarse a ese nivel, ponerse en los zapatos de aquel que sufre y es movido por el amor. Y aquí dice que el Señor sentía compasión al ver esas multitudes desamparadas y dispersas como ovejitas que no tenían un pastor. Y aquí nos dice una figura, ¿no? Utiliza una figura que nosotros conocemos bien, la figura que es tan buena o que nos toca el corazón, nos sensibiliza ese corazón duro que tenemos, y es el de esa gallina que trata de juntar a los pollitos, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, dice aquí, ¿verdad? Junta sus polluelos debajo de las alas, pero dice, no quisiste. Así que, mis queridos hermanos, Dios y Jesús sienten esa tristeza de lo más profundo de su corazón, de los riñones, de las entrañas, ¿verdad? De adentro, por el sufrimiento de sus pueblos. Él está interesado en que nosotros, como decía la lección pasada, podamos ser felices. Y por supuesto, estas son palabras tomadas del Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 11, nos dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, ¿verdad? Son un lenguaje que son utilizados los profetas en una forma humana, es un lenguaje humano para que nosotros podamos entender el amor de Dios, que por supuesto no lo entendemos 100%, pero algún día estaremos en la eternidad estudiando por todos esos siglos de los siglos el amor inmensurable de nuestro Dios. Muy bien, el día miércoles tiene como título Un Dios celoso. Leemos en las Sagradas Escrituras, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Yo creo que esto lo podemos entender bien, o un poco, ¿verdad? Los que estamos casados. Cuando nos enamoramos, cuando el Señor nos dio nuestra esposa, cuando ella nos eligió y yo la elegí a ella, pues nosotros queremos que su afecto, su cariño, su fidelidad sea para nosotros. De igual manera, ella espera lo mismo de nosotros, que podamos respetarla, amarla, ¿verdad? Decirle cosas bonitas. Y bueno, hay veces vienen los celos. Ahora, estos celos a veces son mal infundados, por envidia, dice aquí, a veces porque venimos de hogares con problemas y somos desconfiados, no hay confianza. Sin embargo, aquí hay una diferencia entre esos celos a veces negativos y los celos que tiene Dios. Dios nos cela para nuestro bien. Él quiere tener una relación con nosotros estrecha. Él, como dice aquí, quiere ser el único en nuestra vida. Porque, mis queridos hermanos, si estamos con Dios, todas las cosas a los que lo aman les van a ayudar a bien. Aquí hay una palabra en hebreo, otra palabra más que nos da el autor, donde dice el celo. La palabra para celo es ganá, de Dios por su pueblo. Proviene del profundo amor que siente. Y nos dice, nunca son caprichosos o sin motivo, sino siempre responden a la infidelidad y a la conducta indebida de las personas malvadas. Dice aquí, los celos de Dios o su amor apasionado no tienen las connotaciones negativas
de los celos humanos. Nunca obedecen a la envidia, sino al legítimo anhelo de disfrutar de una relación exclusiva con su pueblo y para el bien de éste. Pero como hemos estudiado en esta lección y en muchas otras ocasiones, el pueblo de Dios, Israel, y nosotros somos pueblo también del Señor. Hay veces nosotros, mis queridos hermanos, somos idólatras. Hay veces dejamos al Señor y entonces Dios nos cela porque nos estamos alejando de Él, y eso es muy peligroso. Así que no le demos celos al Señor, seamos fieles, tengámoslo a Él como el único Dios verdadero, como dice las Escrituras, que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, obedecerlo. Y mis queridos hermanos, como estudiamos la semana pasada, eso le va a producir alegría, porque teniendo esa relación con Dios, a nosotros nos va a ir bien en esta vida. El día jueves tiene como título compasivo y apasionado. Leemos en las Escrituras: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Muy bien, hemos estudiado en esta semana acerca del amor, la misericordia de Dios. Él nos ama de lo más profundo de su corazón. Experimenta sentimientos como también los seres humanos lo experimentan. Sufre con su pueblo. En la semana pasada vimos que se alegra cuando nos va bien. Mis queridos hermanos, en este día se nos llama a nosotros ahora para que nosotros podamos experimentar ese amor que tiene el Señor. Y aquí la lección nos habla a nosotros de algunas cosas que debemos de hacer. Y bueno, mis queridos hermanos, se nos dice lo siguiente: por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, ¿de qué maneras prácticas podríamos responder al amor profundamente emocional, lo que venimos estudiando? ¿Cómo respondemos nosotros a este amor de Dios? Y entonces nos dice aquí, en primer lugar, adorando al Dios que es amor. En segundo lugar, y en respuesta a su amor, mostrando compasión, amor y benevolencia a los demás. No debemos limitarnos a sentirnos reconfortados por nuestra fe cristiana, sino que debemos estar dispuestos a reconfortar a los demás. Y por último, dice aquí, la número 3, debemos reconocer que no podemos transformar nuestros corazones. Y dice aquí que solo Dios puede hacerlo y permitírselo. Hay muchas personas que leen este pasaje, yo no sé si usted lo ha hecho, y dicen que esto es imposible. Yo no puedo aguantar esto, yo no puedo hacer esto. ¿Cómo yo voy a soportarlo todo? No puedo más. Puede ser que haya situaciones en la misma Biblia, hablando de los esposos, dice que cuando hay maltrato es mejor que se separen. El problema es que no se pueden casar. Pero una cosa es que haya problemas y aún que se puedan separar, pero cuando uno ama a una persona, nunca la deja de amar. ¿Usted lo cree o no lo cree? Cuando uno está enamorado de una persona y decide amarla, no puede dejar de amarla. Aquí lo dice, que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahora, este amor que está aquí es el amor que Cristo y el Padre Celestial siente por nosotros. Y aquí nos dice la lección que debemos de orar, dice, para que nosotros podamos tener ese amor que solo Dios puede poner en nuestro corazón. Eso de amar a los enemigos, eso de poner la otra mejilla que nos pegan en uno, eso de cargar en vez de una milla, 2, si te piden algo, darle la capa,
Eso solamente lo puede hacer una persona que tiene una relación y que entienden la compasión apasionada de nuestro Dios. Y aquí nos dice entonces, así pues, pidamos a Dios que nos dé un corazón nuevo para Él y para los demás. Un amor puro y purificador que eleve lo que es bueno y elimine la escoria de nuestro interior. Necesitamos, mis queridos hermanos, amar a las personas de adentro. Nuestro amor tiene que venir como del Señor de los riñones, que después se tradujo como el corazón. Ahí dice el Señor que debemos de amar. Por eso nos dice la palabra que debemos de cuidar el corazón, porque de ahí sale la abundancia de los buenos o malos actos. Vamos a leer una cita para finalizar este repaso de la lección de la escuela sabática, pidiéndole a Dios que nos ayude para que nosotros podamos entender ese amor apasionado de Dios y podamos ponerlo en práctica, por supuesto, para que nosotros podamos hacer una realidad este pasaje que estamos leyendo. Necesitamos la transformación del Espíritu Santo. Muy bien, esta cita, para terminar nuestro estudio, nuestro repaso de esta semana, nos dice lo siguiente: encareced al tentado que no mira las circunstancias, a su propia flaqueza, ni a la fuerza de la tentación, sino al poder de la palabra de Dios, cuya fuerza es toda nuestra. En mi corazón, dice el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las vías del destructor. Dice aquí, mi querido hermano, en mi corazón, dice el salmista, he guardado tus dichos para no pecar. Es del corazón donde tiene que venir nuestra obediencia. Y terminemos viendo la aplicación o lo que debemos nosotros poner en práctica en esta semana de estudio. Muy bien, y ahora para terminar vamos a responder una pregunta que está al final de la página del día jueves y vamos a ver la aplicación, lo que nos pide el autor de esta lección que debemos hacer de acuerdo a lo que hemos estudiado. Aquí nos dice lo siguiente: ¿por qué la muerte al yo, al egoísmo y a la corrupción de nuestros corazones naturales es la única manera de revelar esta clase de amor? ¿Qué decisiones podemos tomar a fin de morir a nosotros mismos? A mí me gustaría escuchar tu comentario, que tú me pudieras responder esta pregunta y enviarme, ¿verdad? Algo escrito, un mensaje. ¿Cómo piensas tú que nosotros podemos morir al yo, a ese egoísmo, a la corrupción de nuestros corazones naturales con los que nosotros nacemos, heredamos? Y cómo esto de morir a ese yo es lo único que nos puede revelar el amor del capítulo 13 del libro de Corintios. Y aquí nos dice entonces qué decisiones podemos tomar a fin de morir a nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer? Estudiar la Biblia, ya lo sabemos. Orar, ya lo sabemos, ¿verdad? Compartir con otros la palabra del Señor. Son las tres cosas a las cuales Dios nos dice que debemos poner en práctica para que podamos nosotros poder amar, para que podamos nosotros practicar esa fe, lo que venimos aprendiendo. Pero posiblemente hay otras cosas más que podemos hacer. Y ahí me gustaría escuchar tu opinión. Mándame un mensaje para poder escucharla y yo aprender también de ti. Y entonces la aplicación a la vida, según el autor, después de haber estudiado este tema, es lo siguiente: como expresión, perdonen por la N que me hizo falta ahí, como expresión de su amor misericordioso y compasivo, Dios nos exhorta a ser y actuar como Él. Debemos ser compasivos y considerados con quienes nos rodean y tener como iglesia el propósito
propósito de velar activamente por el bienestar de nuestros prójimos. Bueno, mis queridos hermanos, aquí está la aplicación para esta semana. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Pondremos en práctica lo que hemos aprendido? Si en esta hora esta lección me indica a mí que yo no he cambiado, que tengo a alguien que dentro de mi corazón tengo algo que no me gusta de esa persona, aún dentro de la iglesia, bueno, debemos orar para que nosotros, así como el Señor es misericordioso, perdonador cuando nosotros somos infieles y no nos abandone, y aún cuando nos reprende y nos castiga, dice que Dios ama a un hijo y lo castiga, pero para ayudarnos, para levantarnos, para cambiar nuestro corazón. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos. Les deseo que pasen un feliz sábado. Nos vemos la próxima semana con el próximo repaso de la lección de la escuela sabática. Suscríbete en este canal, compártalo con otras personas si cree que lo que decimos aquí puede ayudarlos a un crecimiento espiritual. Así que, mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga.